rápidamente vamos a ver por qué cuando tenemos acidosis metabólica es más fácil que el paciente desarrolle piedras de calcio, o sea, nefrolitis por piedras de calcio. Esto es porque cuando tenemos acidosis metabólica, o sea, una disminución del pH, esto promueve que tengamos liberación de calcio por el hueso, o sea, resorpción ósea, o sea, destrucción del hueso en donde se va a liberar calcio, porque principalmente el hueso está compuesto de hidroxiapatita, que más que nada es calcio, fosfato y agua. Si se empieza a destruir el hueso, en parte por la acidosis metabólica, se va a liberar calcio, y entonces vamos a tener un aumento de la concentración de calcio en el plasma o en la sangre. Y aquí tenemos arteriola aferente, aquí está glomérulo, arteriola eferente, aquí está cápsula de Bowman, túbulo contornado proximal, segmento ascendente de la CGL, túbulo contornado distal y túbulo colector. Si aquí está pasando la sangre y se está filtrando, pero ahora el paciente tiene un aumento de la concentración de calcio porque tuvimos una disminución del pH y esto hace que se libere calcio a partir del hueso, entonces es más calcio que tenemos aquí en la sangre y entonces más calcio se va a filtrar. No es que la fracción de calcio que se filtra sea mayor, no, la fracción de calcio que se filtra es la misma, solo que por el hecho de que hay más calcio aquí, pues más calcio se va a filtrar. Y entonces tenemos más calcio que queda en los túbulos renales. Y calcio en los túbulos renales es lo que hace que el paciente tenga piedras de calcio. El calcio se empieza a unir entre sí, se puede unir con oxalato y se empiezan a formar piedras. Todos los túbulos contorneados, todos los túbulos colectores cuando se unen, forman el túbulo colector. Entonces, así. Túbulo colector, aquí está. Riñón, se une el túbulo colector de esta nefrona con otra nefrona y se forma el uréter. Si aquí el paciente está pasando altas cantidades de calcio, se puede formar una piedra de calcio. Entonces, el hecho de que tengamos acidosis metabólica hace que se libere calcio del hueso. Esto aumenta la concentración de calcio y en el plasma y entonces se filtra más calcio por el hecho de que hay más calcio. Y entonces más calcio tenemos en los túbulos renales y pues finalmente en el uréter o en la pelvis renal y tenemos nefrolitiasis por piedras de calcio. La otra cosa que pasa es el hecho de que tengamos acidosis metabólica, es que tengamos una disminución de citrato. Y recordemos que el citrato se une al calcio. Entonces, si tenemos una disminución del citrato en el plasma, entonces es menos citrato que se va a filtrar. Aquí está el citrato. Pero si el paciente tiene poco citrato, pues es poco el citrato que se va a filtrar. Y lo normal es que el citrato que está en la luz de la nefrona se une con el calcio. Entonces así el citrato se une con el calcio, eso es lo normal, que el citrato se une con el calcio. Y si el citrato se une con el calcio, entonces el calcio no se une con el oxalato. Y cuando el calcio se une con el oxalato, eso es lo que forman las piedras de oxalato de calcio. Si el oxalato se une con el calcio, eso es lo que forman las piedras de oxalato de calcio. Pero aquí el calcio, o lo normal es que el calcio se una con el citrato. Y entonces el calcio ya no se une al oxalato. Y entonces no hay piedras de oxalato de calcio. O hay menos riesgo de desarrollar piedras de oxalato de calcio. Por eso es bueno tener citrato, en parte. Pero si el paciente tiene poco citrato, es poco citrato que filtra. Y si tiene poco citrato, o sea, si filtró poco citrato, entonces es menos la cantidad de citrato que se une al calcio. Entonces es mayor la cantidad de calcio libre que tenemos, o sea, calcio no unido a citrato. Y si tenemos calcio libre, entonces es más fácil que el oxalato que tengamos aquí, que también se filtra, es más fácil que el oxalato que tenemos aquí, que también se filtró, pues se una con el calcio. Entonces el calcio se va a unir con el oxalato y entonces vamos a tener piedras de oxalato de calcio. Entonces, dos razones por las cuales el tener acidosis metabólica hace que tengamos nefrolitiasis por piedras de calcio, principalmente oxalato de calcio.
Una es por el hecho de tener acidez metabólica, aumenta la reabsorción ósea, o sea, aumenta la liberación de calcio por destrucción ósea. Si aumenta el calcio en el plasma, entonces más calcio se filtra, y si tenemos más calcio en la luz renal, pues se deposita y tenemos piedras de calcio. La otra es a través del citrato. El hecho de tener acidez metabólica hace que disminuya el citrato. Si disminuye el citrato en el plasma, es menos citrato que vamos a tener aquí en la luz de la nefrona. Si tenemos menos citrato aquí, es menos citrato que se une al calcio. Y si tenemos menos citrato unido al calcio, tenemos más calcio libre. Y calcio libre se puede unir con el oxalato, que también se filtra. Y entonces el paciente desarrolla piedras de oxalato de calcio, por ejemplo. Entonces, acidez metabólica predispone a piedras principalmente de oxalato de calcio, por el hecho de que produce una hipercalcemia y una hipocitraturia. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.